Yo empiezo, yo me llamo Pau Noy, soy uno de los fundadores, impulsores de la Alianza Ibérica por el Ferrocarril, que es una coordinadora que engloba a 21 entidades de España y de Portugal que quieren que en España el ferrocarril tenga un papel más importante y que haya más tren. Nos creamos en el 2022, el 4 de julio. Hay entidades muy importantes numéricamente en cuanto a asociados, otras menos importantes. Hay sindicatos, hay entidades ecologistas, hay fundaciones diversas. Yo también represento la Fundación Movilidad Sostenible y Segura, con sede en Barcelona. Hay entidades de la economía, entidades del transporte público, de la bicicleta y del iberismo. Tenemos la Sociedad General Ibérica y luego hay unas cuantas pequeñas asociaciones de usuarios. Hemos hecho una primera jornada en Madrid. La siguiente es en mayo en Lisboa. Van a entrar unas cuantas entidades portuguesas a la alianza, reforzando el flanco occidental. Y en el 2025 pues lo toca a Barcelona. Y supongo que en el 2026 iremos pues a Valencia o a un sitio. Somos una entidad con afán constructivo, criticamos, pero siempre en positivo. Entonces, como entre nosotros modestamente creemos que hay bastante conocimiento, decidimos, hombre, ¿por qué no vamos a transmitir el conocimiento y compartirlo y debatirlo a través de las telecomunicaciones? Hoy estas cosas se pueden hacer. Entonces, esta primera conferencia la doy yo sobre los trenes regionales, cómo gestionarlos en zonas de baja densidad demográfica. Esta presentación queda grabada y se sube al canal de YouTube y luego se puede ver. Por tanto, creo que está muy bien. Y lo que esperamos de todos vosotros es que cuando acabe yo, pues digáis lo que pensáis, hacéis preguntas, intervenciones, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Este detalle, claro, sobre el ferrocarril, podríamos hablar un curso entero. De hecho, hay una persona que está viendo está participando en esta emisión, que es profesor de ferrocarriles. Él mejor que nadie, porque el tema del tren es un chicle que se puede estirar todo lo que quieras, ¿no? Y sin más, pues la verdad es que el tema regional es un tema que siempre me ha interesado mucho porque mi pueblo está en la línea de la Pobla de Segur. La línea de la Pobla de Segur. Y por tanto, el tema del tren, la amenaza del tren, el mal funcionamiento del tren, siempre ha estado latente y como ingeniero, pues siempre es un tema que me ha interesado. Mi primer trabajo como ingeniero, cuando entré a trabajar en el Departamento de Obras Públicas del Gobierno catalán, fue justamente hacer un gran dictamen para frenar el cierre de la línea de Puigcerdà y la línea de la Pobla de Segur, que estaban en el paquete de líneas que el gobierno, entonces del PSOE, quería cerrar, y cerraron, creo que fueron 3.000 kilómetros de un plumazo, y estas de aquí se salvaron por la acción enérgica del gobierno catalán y los ayuntamientos. Y bueno, vamos a explicar. Entonces yo, sin más, después de esta breve introducción, voy a presentar esto. Voy a hablar muy rápido, porque como son 40 diapositivas, si empleo más de un minuto, en cada una de ellas serán más de 40 minutos. Yo creo que 40 minutos ya es el límite, 30 estaría bien. Bueno, aquí está el contenido de la presentación. Cuando nos creamos en julio del 2022, hicimos un decálogo de los puntos esenciales y fijamos uno de los puntos, hablaba sobre el tren regional. Y decíamos que a finales del 2022 todos los pueblos y ciudades de España en los que haya una estación en una línea de servicio tendrá un mínimo de 4 servicios diarios en cada sentido, haciendo posible un viaje de ida y vuelta el mismo día a la capital comarcal. Por tanto, ya entonces fijamos el interés porque hay un problema que se explica en esta diapositiva. España destaca. Vale, vale, pues entonces yo creo que esto se debe a que cuando comparto, voy a dejar de compartir y
Sí, entonces lo que no haré es poner la pantalla completa, porque yo creo que es el problema. Ahora se ve cuando cambio. Vale, vale, pues, vale. España es un país que ha destacado el ferrocarril solamente en alta velocidad y la verdad es que desde el año 2000 el ferrocarril regional se ha dejado caer también cercanías. Ahora estamos recuperando, hay un cambio en la inversión, pero durante mucho tiempo España compró la idea de que lo importante era el AVE. El AVE no vertebra España, el AVE vertebra Madrid con España, pero no España entre ella. Y quien de verdad vertebra la vida diaria de los ciudadanos es el tren regional y el tren de cercanías. Cuando hay grandes núcleos se hace cercanías y cuando no los hay, pues regional. Y a pesar de los esfuerzos y los discursos, se siguen cerrando líneas, como la de Aranjuez-Cuenca-Hotel, de nada menos que 355 kilómetros. Aquí hay un error. Nuestra contribución, además de insistir y dar la tabarra en el tema del tren para todos, la importancia de mantener un equilibrio entre los gastos e inversiones y los diferentes segmentos ferroviarios, también de mercancías, y un día hablaremos de mercancías en estas sesiones técnicas, pues se ha concentrado en hacer planes, propuestas de planes de servicios regionales de transporte en cada región de España. Hemos presentado 4, Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Aragón, que están en nuestra página web, que creo que hasta al principio indicábamos cuál era, es alianzaferrocarril.org. Y durante este año vamos a hacer lo mismo, lo propio, con otras regiones como Cantabria, Extremadura, Andalucía, País Valencia, y dejaremos Madrid y Cataluña para el final porque son las regiones mejor tratadas por el ferrocarril. Aquí está el esquema de Galicia. Son documentos que os podéis descargar, los gallegos que tenéis interés en esto, los castellanos, Castilla-La Mancha, Castilla-León y Aragón. Y vamos a la línea de Aranjuez-Ocuel, porque mi intervención va a ser poner 2 líneas que hace 20 años estaba en situación catatónica y como una ha ido hacia abajo, hacia el cierre, y la otra ha ido hacia arriba, hacia el éxito en el número de viajeros. La que ha ido al cierre, obviamente, es la de Aranjuez-Cuenca-Utiel. Es una línea moderna, se abrió, moderna en términos relativos, se abrió en el 47, es larga, 355 kilómetros. Ofrecía en el pasado 8 servicios y en la actualidad 4. En la versión larga, salía de Madrid y llegaba a Valencia, por tanto hacía todo el recorrido vertebrando los pequeños pueblos. Lleva 70 años sin inversión, no se ha invertido un duro en 70 años. Se dejó degradar el servicio reduciéndolo, ahora lo veremos con los horarios. Se bajó la velocidad, se descuidaron las instalaciones, no se modernizó la señalización, se siguieron usando trenes largos y lentos para que apareciesen como más vacíos, hay fotografías. Y el año, irónicamente, 21, el gobierno del PSOE en aquel momento, el Ministerio del Partido Socialista, para celebrar el Año Europeo del Ferrocarril, cerró la línea. El momento del cierre ofrecía la mitad de servicios que en los años 70-80. Aquí, esta fotografía la he visto en el Wikipedia y me ha sorprendido mucho, porque un tren regional que va por una zona despoblada tiene 80 metros de tren, como si fuera un tren de cercanías que entra a Barcelona, a Madrid o a Valencia. Hay una desproporción en el material. Los horarios, es muy interesante analizarlos. Estos son de 1960. La Fundación de los Ferrocarriles Españoles ha hecho una publicación que ha escaneado los horarios de todas las líneas de todos los años. Y si tenéis tiempo y curiosidad, encontraréis el horario del año que sea, de la línea que sea, y lo podéis descargar. Muy interesante. Bueno, en aquel tiempo, el tiempo de viaje en el 60, entre Madrid y Valencia, era de 5 horas y 5 minutos, el mejor tiempo, el servicio express que paraba en pocos sitios. Y Aranjuez-Utiel, en 3 horas y 10 minutos, y la velocidad comercial, estación-estación, era de 83. Vemos que en el 90 hemos pasado de 5 y 5 minutos a 5 y 35.
Aranjuez-Utiel de 3,10 a 3,28 y la velocidad comercial ha caído de 83 a 75. Y en el momento del cierre, en el 2015, este es uno de los últimos horarios, el tiempo entre Madrid y Valencia ya era de 7 horas, entre Aranjuez-Utiel de 4 horas y 20 y la velocidad había caído a 61, la velocidad en el tramo Aranjuez-Utiel, Aranjuez-Cuenca-Utiel. Por tanto, el ferrocarril, conforme el tiempo avanza, en vez de mejorar como en toda España, como en toda Europa, pues aquí empeoraba, estaba abandonado de la mano de Dios. Degradación sostenida, la velocidad cayó significativamente, como también el número de servicios, y a pesar de la introducción de los nuevos automotores en los 80, que sustituían los antiguos ferrobuses y trenes de vapor, pues la cosa fue cada vez peor. Y se aprovechó el ciclón Filomena que provocó un derrumbamiento para cerrar la línea definitivamente. Pero hay recursos judiciales y técnicamente la línea sigue abierta. A ver qué dicen los jueces. Cambiamos, vamos al norte, vamos a la línea de mi pueblo, la línea de la Puebla del Sur. Mi pueblo es un pueblo pequeñito que tiene la estación a 1 kilómetro en pendiente y sin embargo cada día usan la estación pues entre 6 y 10 personas. Es un pueblo de 350 habitantes que lo considero bastante meritorio porque da un servicio que es interesante. Es también una línea moderna, se inauguró después de la guerra. No muy larga, 91 kilómetros. Tiene 175.000 habitantes, casi todos, el 80% en Lérida, 5 en la comarca de mi familia, allá en el Pallars, entre Trem y la Pobla de Segur. Históricamente ofrecía 4 servicios diarios. Antiguamente se explotaba con el ferrobús, antes con locomotoras de vapor, con el ferrobús, que en Lérida hacía inversión de marcha y seguía hasta Barcelona por la línea de Cervera, Manresa, Tarrasa, Barcelona. Desde los 90 solamente llega hasta Lérida. En toda su historia tampoco se invirtió un duro, paralelo a Cuenca, hasta que en el año 2006 fue transferida a la Generalitat, porque ya que el gobierno no quería ocuparse de ella, pues se transfirió a ver qué pasa. Y desde entonces ha habido una inversión sostenida muy importante de 100 millones. A ver, perdona. Ya, De perdón. 100 millones de euros, que aproximadamente es 1 millón por kilómetro. Se han comprado nuevos trenes, los trenes Stalder, que son muy escasos en Europa, pero en España, pero abundantísimos en Europa. Se han organizado 10 servicios entre Lérida y Balaguer, de los cuales 5 se prolongan de Balaguer arriba hasta la Pobla de Segur. Históricamente, el máximo histórico de viajeros estaba en 250.000 en el año 2008, desde que hay registros. Supongo que en el periodo inicial había más, porque apenas había coches, entonces la gente se desplazaba. Pero desde que hay registros comprobables, el máximo estaba en 250.000 en el año 2008. Y gracias a estos progresos que ahora vamos a detallar, se registraron en el año que hemos cerrado 372.000. Un incremento importantísimo, significativo, del 50%, y este año se ha iniciado la construcción de una nueva estación a la salida de Lérida en dirección norte, en el polígono industrial del Segre, que se ha evaluado que va a ser usada diariamente por 20.000 personas, gente que trabaja en el polígono. Con lo cual, la previsión para 2024 en el crecimiento orgánico de estos nuevos viajeros será de 420.000. Estamos ya camino de doblar el máximo histórico que había en aquel momento. Esto se ve aquí en este cuadro. En rojo sería el incremento del 2003 sobre el máximo histórico, que está en verde. Y la previsión del 2024, una previsión de la ingeniería, no creo que, sino que la ingeniería dice esto de aquí, pues sería un incremento del 68%. Aquí vemos abajo que hay un pictograma, los nuevos trenes. La línea prácticamente se cerró durante las obras. Había un servicio simbólico de un tren hasta la Pobla de Segur
y 4 o 5 hasta Balaguer. La línea sufrió un descenso de servicio porque decían que no era compatible o no había dinero. Entonces, ¿qué queréis? ¿Obras o servicio? Y el gobierno catalán eligió obras y bajó el servicio, pero luego se ha recuperado. Cuando estábamos a punto de romper la barrera del año 2008 al 2019, llegó la pandemia, me cachis, que son las barras negras 20 y 21. Luego, cuando salimos ya de la pandemia, pues ya veis que está creciendo exponencialmente, y cuando digo exponencialmente, como una función exponencial. El servicio en la parte superior, que es la parte de menor densidad, para que tengáis una idea, en las estaciones, en los pueblos no hay estación, que son Cellers, Llimiana, Tremp, Salàs de Pallars y la Pobla de Segur, viven pues 12.000 personas, vive poquísima gente. Esta gente tiene 5 servicios al día y pueden hacer el viaje de ida y vuelta varias ocasiones al día, hasta Tremp, que es la capital comarcal, hasta Lérida, que es la capital provincial, y hasta Barcelona, con unas velocidades comerciales de 60 kilómetros por hora. No es una línea rápida, es una línea segura. Hasta Lérida, desde Tremp, calculado, tiempo de viaje de menos de 3 horas, muy significativo, casi con el coche. En el coche tardas 2 horas 35 minutos, en el tren 2:50, muy parecido, aparejado. Y con el cambio a alta velocidad en Lérida, que en general hay cada día 2 o 3 buenas correspondencias, no todos corresponden bien, pero 2 o 3 es significativo. La velocidad comercial de Tremp hasta la estación de Sants es de 90 kilómetros por hora. Estos son los nuevos trenes estándar. La verdad es que son fantásticos, buena aceleración, bajo consumo energético, son fácilmente reconvertibles a tracción eléctrica, que esto es muy importante por lo que diré en el futuro. Y aquí están los 3 hermanitos, los 3 sobrinitos del tío Gilito, en la estación de Balaguer, que es el punto de cruce, donde hay vías como para poner 3 trenes. Y el día que trajeron el tercer tren, se hizo esta fotografía emblemática, un día de niebla, como veis. Bueno, es una línea que para los de Cataluña es una línea única, primero porque es la más bonita de Cataluña, porque pasa por paisajes que la carretera no pasa, paisajes llenos de embalses, de barrancos, desfiladeros impresionantes, varios desfiladeros, y en la actualidad es la única línea de viajeros que no está electrificada. En Cataluña las líneas no electrificadas son una rareza, la de la Pobla es la única que queda. Es también la de menor densidad de habitantes a lo largo del corredor, en comparación con otras. Es la única que no tiene servicio directo a Barcelona, hasta cambiar en Lérida a alta velocidad. Fue la primera línea transferida de ancho ibérico a un gobierno regional y, por tanto, es una línea superviviente porque desde el 84 del siglo pasado ha tenido la constante amenaza de cierre, que se salvó in extremis porque los gobiernos del catalán y la Diputación de Lérida acordaron pagar el déficit a partes iguales, hasta que en el 2006 ya se transfirió y todo el déficit fue asumido por el gobierno de Cataluña. La verdad es que el déficit de esta línea, al lado del déficit de la Ferrocarrils de la Generalitat, que explota trenes regionales y metros con mucho éxito, tiene 91 millones de viajeros, el déficit de esta línea es como calderilla, estaría el 0,01% del déficit de esta compañía. Hubo grandes movilizaciones, esta es la última, en Lérida, más de 1.000 personas con muchísimos alcaldes delante. Y esta línea forma parte de un proyecto original increíble, que era una idea que surgió a final del siglo XIX, de hacer una línea interior como un corredor mediterráneo, pero por el interior unos 100 kilómetros. Salía de Baeza y debía llegar hasta Saint-Girons y de allá conectar con Toulouse. Y por circunstancias que son loterías que pasan al territorio, el único tramo que se consiguió hacer fue el de Lérida hasta la Pobla de Segur. Más arriba es muy complicado porque es unas rocas tremendas, es una montaña, hay que hacerlo en túnel. Y más abajo, sobre todo entre Baeza
y Teruel, hay muchos kilómetros, esto se ve con el Google Earth, muchos kilómetros con exploración hecha y con obras de fábrica, con viaductos y con túneles. Igual que la historia, también es increíble los paisajes. Pasa por el desfiladero de Terradets y por los embalses, ¿no? Como también es increíble los tiempos de viaje que ofrecía en su inauguración. ¿Ves los horarios del año 52? Se inauguró el 51 y vemos que el tren más lento, el que sube, cuando bajaba iba más rápido por la pendiente. Pero el primero salía a las 7:10 y llegaba a las 10:25. 3 horas, 25 minutos de viaje para hacer 90 kilómetros a una velocidad de 25 kilómetros por hora. Y el tiempo del vapor era tremendo. Se han reformado las estaciones decadentes han hecho reformas de aquí, bueno, la verdad es que da gusto verlo. Se reformó la vía, cambió plataformas, soldaduras, arreglar estaciones, trenes nuevos y también han creado un producto paralelo, complementario, un producto exclusivamente comercial, turístico, que se llama el tren dels llacs, el tren de los lagos, que tiene muchísimo éxito. Funciona más o menos fines de semana desde primavera hasta otoño y en verano no, porque no tienen aire acondicionado los vagones y con el calor que hace. Y bueno, todos los trenes suben llenos con 200 personas desde Lerida, tienen muchísimo éxito y pagan bien el viaje. Vamos a hablar de la rentabilidad de la línea, la rentabilidad económico-social. Según la ingeniería del transporte, las cifras de la línea de la Pobla en el último año son 332.000 viajeros, 12 millones de viajeros kilómetro, 750.000 coches kilómetro. Cada tren lleva 2 coches, por tanto, tren kilómetro sería la mitad. Y 407.000 litros de gasóleo consumido. Bueno, pues no voy a hablar de los ingresos, porque los ingresos dependen de tarifas políticas y si fuera por ello todos los metros de Europa estarían cerrados porque todos son deficitarios, excepto Londres, que tiene superávit porque tiene una tarifa altísima. Además, como esta línea se ha integrado en el área tarifaria de Lérida, pues los precios han caído el 80% porque hay tarifas políticas. Entonces, lo que me interesa más desde el punto de vista de la rentabilidad económico-social son los parámetros sociales, los parámetros de operación y los parámetros ambientales, que esto de aquí sí que se puede hacer comparativa con otras líneas. Por ejemplo, la ocupación media de un tren es de 32 viajeros, más alta en la parte llana, en la parte del Urgell, desde Balaguer hasta Lérida, y más baja, lógicamente, en la parte más despoblada de la parte norte del Pallars. Significa que son 16 por coche, hay 2 coches por tren, 2 vagones. Pero yo que la uso, cuando voy al pueblo, pues la uso con mucha frecuencia, puedo utilizar la línea unas 10 veces al año. Una vez, hace poco, conté a la salida de Lérida hasta 170 personas al tren. Había gente de pie y parecía un autobús de Barcelona en la hora punta, la línea más cargada, que es la H6, la que va a la universidad. Bueno, estos valores son altos o son bajos. Como decía antes, es una cuestión relativa, pero vamos a ver la comparativa con una gran ciudad. Por ejemplo, Barcelona, una ciudad que conozco bien. La ocupación del metro es de 25 viajeros por coche, multiplicando por 5 coches sería 125 todo el tren, y 14 por bus. Claro, cuando vemos los 16 por coche de ahí de la Pobla y los 14 del bus de Barcelona y los 25 del metro, pues hombre, no hay mucha diferencia. Estamos más o menos en el mismo orden de magnitud. Y el consumo energético, que es lo que se refiere a la sostenibilidad, porque el problema de la sostenibilidad es un problema de energía fundamentalmente. Hay otros, pero el 90% del problema de la sostenibilidad es de energía. Pues cada viajero de la Pobla, dividiendo, tiene un consumo de 0,51 kilovatios hora kilómetro. Y un coche con un ocupante medio, tiene un consumo de 0,83, por tanto es prácticamente la mitad. Estamos transportando a gente con el tren con un gasto de energía que es la mitad de un coche. Y si sigue creciendo la demanda como se ha estimado, como no va a haber incremento de oferta,
pues este 0,51 bajará a 0,4, que sería exactamente la mitad de un coche. Por tanto, resiste plenamente el análisis de sostenibilidad. Y el día que se electrifique la línea, que me consta que están trabajando en ello, pues el consumo unitario bajará a la mitad porque un tren eléctrico consume exactamente la mitad de energía que un tren de gasóleo. ¿Y las emisiones? Hombre, como las emisiones de dióxido de carbono son parejas a las del consumo energético, tenemos ya esta relación de 2:1 en comparación con el coche. ¿Y las partículas de óxido de nitrógeno y las partículas materiales? Pues hombre, estos trenes Stadler están homologados con los valores más exigentes de la Directiva de California para que se puedan mover en California. Y por tanto, los valores de emisión de partículas y de óxido de nitrógeno son prácticamente nulos. Es un tren muy limpio. Bueno, ¿cuál es la elección y el futuro? También las dos cosas a la vez, para ir rápidos, de esta línea de mi corazón y de mi comarca. Primero, conclusión evidente. Cuando das un servicio público de calidad, la gente responde y la demanda sube como la espuma. Como la espuma. 50% en los últimos 2 años y expectativas del 70% el año que viene. Yo creo que es un ejemplo que debería servir para que las líneas regionales bajo control del gobierno español, en lugar de cerrarlas y degradarlas, se pusieran a trabajar para ponerlas al día. Porque cuando lo haces bien, la gente responde. El apeadero este de aquí, sí, como siempre, hay mejoras por hacer. Por ejemplo, el fin de semana, el sábado, no se puede bajar a Almería desde la comarca del norte, desde el Pallars, el mismo día. Esto se va a corregir, supongo, ¿no? Hay demandas para poner un sexto servicio hasta La Pobla y cadenciarlo entre Lleida y Balaguer, que es una especie de metro que siempre va con 80 a 100 personas en las horas punta. Electrificarla. Y yo creo que la tendencia, porque tengo oficio, porque tengo olfato y porque sé lo que han hecho en otras líneas de Europa con líneas parecidas a la Pobla de Segur, que tienen un atractivo turístico y que supera muy bien, yo creo que estaremos alcanzando el 1.000.000 de usuarios al acabar esta década si mejoramos una cosa muy importante, que es la conexión con Barcelona. Cada día se mueven entre las dos comarcas, excluyendo Lérida, la comarca de Balaguer y la comarca de Tremp, que es la comarca de La Noguera y el Pallars. Con Barcelona se mueven diariamente 3.000 personas. Solamente que podamos captar al 20% de esta demanda con una oferta muy interesante de billete combinado AVE, tren de la Pobla, yo creo que podríamos alcanzar este 1.000.000 de viajeros. La línea de la Pobla es una historia que empezó justilla, que lleva muy mal camino, pero que con la apuesta de los gobernantes por ella ha entrado en un momento dulce y tienen de sí un futuro que puede llegar a ser glorioso. Esta es la moraleja. Y entonces, ¿qué enseñanzas podemos hacer? ¿Qué recomendaciones podríamos hacer a un presidente de comunidad autónoma que tiene interés en arreglar una línea? Al presidente de Renfe, al presidente Sánchez, que dice que tiene interés en el tren, al nuevo ministro, Óscar Puente, que además fue alcalde de Valladolid, y allá había tela con el tema del tren, por tanto tiene una cultura ferroviaria que no es desdeñable. Primero, para cambiar una línea has de cambiar los trenes. Esos trenes antiguos que no aceleran bien, que consumen mucha energía, que no son confortables, son trenes ya amortizados. Comprar trenes, y entonces mi recomendación sería los trenes Stadler. Hay más, no son baratos, pero lo bueno al final sale barato. Modernas telecomunicaciones. Lo primero que hicieron esta gente, los de la Ferrocarriles de la Generalitat, fue irse a Italia. En la parte de Italia que hablan alemán, en el Alto Adige, en el Südtirol. Y allá había una línea que era gemela esta de aquí, que era la línea de Meran. Y les dijeron, mira, lo primero que hay que hacer es modernizar las telecomunicaciones y pusieron fibra óptica. Fibra óptica que además sirvió para que la gente de los pueblos tuviese acceso antes de lo que tocaba a la fibra óptica para su consumo particular.
una plataforma ferroviaria totalmente renovada, que sea fiable, supresión de cualquier precaución de velocidad. El tren nuevo y la plataforma nueva permite incrementar las velocidades comerciales hasta un 30 o un 50%, por lo tanto, reducir el tiempo de viaje y, por tanto, reducir los costes e incrementar la atracción por parte de los viajeros, porque a la gente le gusta ir rápido, le gusta ir en tren, pero si va rápido, mejor que mejor. Adecentar, no ahorrar en las adecentar estaciones. Siguen cerradas, pero están decentes, no se caen. El botón, muy importante, el botón de parada facultativa. Cuando estás a bordo del tren, te dice, próxima, de las 17 paradas que tiene esta línea, creo que 5 tiene parada obligatoria en los principales pueblos y 12 facultativa. Y se puede pedir desde el botón de la estación, que está monitoreado con una cámara, y desde el botón del tren. Entonces, el tren para cuando hay demanda, si no, sigue y ahorra tiempo y combustible. Y siempre, siempre, siempre un interventor a bordo. Yo me he cansado de hacer trayectos en España en tren regional y diría que en la mitad de los servicios que he viajado yo, he hecho como 20 en los últimos 5 años, en la mitad de ellos no había interventor a bordo. No puede ser esto. Se ha de garantizar un interventor a bordo y la plantilla debe ser suficiente para que en caso que un interventor se ponga enfermo, haya otro. Es sagrado el interventor, primero porque es el que vende los billetes, por tanto garantiza los ingresos, es el que hace bien las estadísticas y segundo y tercero es el que atiende al viajero en caso de incidencia. ¿Cuál sería un estándar de servicio? En el Pallars teníamos 4 servicios. El año pasado nos pusieron un quinto. Yo creo que con 4, este 4 es este principio fundacional de la alianza. 4 al día por sentido. Y recomendable 5 superior. Y asegurar sobre todo unos horarios que hagan posible que la gente vaya a la capital provincial en un viaje de ida y vuelta al mismo día, al menos en 2 ocasiones. España es un país con el ferrocarril muy electrificado, no en extensión, pero sí en densidad de circulación. Los trenes, mayor parte, el 85% de ellos, de viajeros, circulan por líneas electrificadas, pero hay que hacer un esfuerzo porque cuando hay electricidad, el gasto es la mitad y la velocidad es mayor. También proponer sistemas de acceso de viajeros a estaciones alejadas del pueblo. Luego haremos un ejercicio con la línea de Cuenca. La coordinación horaria en los nodos principales que te conectan con la red de larga distancia. También que el tren llega 15 minutos antes o 30 para hacer una buena correspondencia. Y preguntarle a Renfe si quiere hacer ese trabajo. Y si no lo quiere hacer, buscar otro operador. Alguien que tenga ilusión, que trabaje a favor, que reme a favor del proyecto y que no esté todo el día poniendo inconvenientes y morros. Y tener confianza en el proyecto. Cuando tienes confianza, das buen servicio. Y cuando das buen servicio, la gente te responde y te sube al tren. Cuenca. Yo, como estoy jubilado y tengo tiempo, pues me metí bastante en el tema de Cuenca, hice mis averiguaciones, hice mis cálculos, mis aproximaciones de cálculo de ingeniero. Y bueno, me sorprendió los argumentos para cerrar Cuenca. Es que las estaciones están muy lejos de los pueblos y pensé, quizás sí, vamos a hacer. Hice una tabla con los pueblos que están en la línea, que están aquí, y la población, y estimé a través del Google Earth cuál era la distancia del pueblo a la línea de tren. Hice una ponderación con su población. La distancia mayor es esta de 2,7 kilómetros, que es Villora, está lejos, pero tiene 120 habitantes, por tanto, el peso demográfico es muy bajo. Entonces, hice una ponderación distancia-población y me salió que la distancia media de las estaciones de la línea de Aranjuez, Cuenca-Utiel, era de 120 metros, al límite del casco urbano. Por tanto, la hipótesis que la estación está lejos es falsa, absolutamente falsa. Además, tenemos la suerte en esta línea que la mayor parte del ferrocarril está integrado en la ciudad, en las estaciones, en la mayor población. Lo está en Aranjuez, en Ocaña, en Tarancón, en Cuenca y en Utiel. Están dentro. No está lejos como la estación del Camp de Tarragona, que está a 18 kilómetros.
que además te asegura una conexión con alta velocidad, oye, en Cuenca, Madrid y Valencia. Por tanto, como tren para irse por las Españas, pues está muy bien, ¿no? Además, la estación de Utiel y de Requena queda muy cerca de la estación de Requena. Podría hacerse ya una conexión para ganar una cuarta punto de correspondencia con la alta velocidad. La población del corredor son de 180.000 habitantes, más o menos como algo superior a la de la línea de la Pobla de Segur. Entonces, bueno, nosotros en Cataluña hemos hecho estudios y una línea que al final va a Madrid y al final va a Valencia tiene una captación. Mira, aquí llega mi nieto. ¡Hola! Tiene una captación promedio del 3% de la población. Hemos hecho un estudio sobre la gente que sube en cada capital. Hay pueblos que tienen captaciones del 100%. Son pueblos turísticos que la gente va en tren a Barcelona. Pero de promedio es un 7%. Entonces, pensar, hombre, el 3%, cuando te conecta con dos grandes urbes como Madrid y Valencia, es una hipótesis muy razonable. No es ninguna barbaridad esto de aquí. Multiplicando esto por la población, por el número de días del año, te sale que hay una demanda potencial razonable de 1,6 millones de viajeros frente a los 35.000 que declaraba la línea el último año. Por tanto, aquí hay... ¡Hola! Entonces, pero para hacer esto hay que dar un servicio atractivo, un servicio horario, cada hora, quizá cada hora y cuarto, entre Aranjuez y Cuenca, y de estos servicios que haya una extensión 5 veces al día hacia Madrid y hacia Valencia, como tenía en los años 60 y 70. Y ya está. Sí, pues ya está. Aquí acaba mi presentación. Pensaba que seguía. Por tanto, he explicado la mala historia de Cuenca, he explicado la buena historia de la... Dejo de compartir. La buena historia de la Pobla de Segur y cuando se hacen bien las cosas, pues un poco las enseñanzas que se pueden transmitir a otras regiones. Ferrocarril es un tema de fe, cuando lo haces bien, y además con los tiempos que corren, tú que es bajas emisiones, emisiones cero, es que es lo que se necesita en estos momentos en España. El principal instrumento para descarbonizar la movilidad en España se llama, no coche privado, se llama ferrocarril. Y bueno, estoy a su disposición para cualquier comentario. Las opiniones no tienen que compartir necesariamente, ¿eh? Aquí cada uno. Antonio Pomares. Bueno, perdonad que he venido ahora, pero Pau, me ha parecido extraordinario tu explicación. Y hay una cosa que sí estoy muy, que creo que es de lo más importante. Es el sistema bipolar, o sea, bypass, de señalización de paradas. Eso puede ahorrar en un trayecto normal, cada parada como mínimo 1 minuto o minuto y medio. Parada no utilizada y que se para es lo mejor que puede hacer, es la señalización en parada y en tren. Te lo digo porque eso también tenían que hacerse en los autobuses y no se hace. Y el resto, estoy de acuerdo contigo, sobre todo la exposición que has hecho de la Narbona, la he visto que anteriormente la habías explicado en la información que nos has dado. Estoy de acuerdo contigo. Y lo de Aranjuez, Utiel es otra de las zonas que también digo yo. Pero tú fíjate, han quitado la zona de Aranjuez, Toledo, no tiene transporte y solamente hay un autobús de Toledo a Aranjuez y los sábados y domingos no hay transporte. Dos ciudades hermanas, turistas y todo esto, y que la gente no puede ir en transporte público porque primero quitaron el tren cuando hicieron el tren de alta velocidad y ahora ya no tienen ni transporte público. Muchas gracias, Pau, muchas gracias a todos. Perdonadme, acabo de salir de la prueba del hospital, estoy fuera y está lloviendo y me tengo que ir para casa. Pero os espero. Gracias a todos. Mucha suerte. Pau, y gracias a todos. Bien, Antonio, Buenas suerte tardes. y mucha salud. Lo importante es la salud, lo otro es secundario. Gracias, buenas tardes. Adiós. Bueno.
tenemos el paciente que era tan comprometido que incluso estando en el hospital se conectó a la charla. ¿Alguien quiere intervenir? Hay un botón para levantar la mano. ¿Lo veis aquí abajo? Pedro. Bueno, primero gracias porque la verdad es que los datos fueron muy ilustrativos y la verdad es que hace falta argumentos para defender estas líneas con datos objetivos y no para evitar argumentos absurdos como la ausencia de demanda o, o la inviabilidad del proyecto por coste. Y bueno, yo soy de Lugo y bueno, hay una situación doble muy lamentable en Lugo. La primera es el corredor con Coruña, que además es una línea que a pesar de que, bueno, sí que pasa por zonas rurales, atraviesa núcleos de población pues muy grandes y entre ellos todo el área metropolitana de Coruña. Y solo cuenta con 2 trenes por sentido al día, que además no solo están mal cadenciados, sino que hay servicios de autobús de la Xunta de Galicia que comparten horario con prácticamente las mismas paradas. Y bueno, no se hace nada ni desde el Gobierno de España, ni desde la Xunta de Galicia, que bueno, hace años la Xunta cofinanciaba servicios, pero bueno, ya hace años que lo dejó de hacer el Gobierno del PP. Y la otra, bueno, por los que no estáis familiarizados, las cifras de habitantes del corredor son, bueno, Lugo tiene 100.000 habitantes, atraviesa poblaciones hasta la provincia de Coruña que superan en total o rondan los 20.000 habitantes. Y después del lado de Coruña es que hay más población aún. Entra en todo el área metropolitana de Coruña, que el área metropolitana de Coruña en su totalidad tiene alrededor de 500.000 de habitantes y la línea está sin electrificar, vía única. Las estaciones, la mayoría están cerradas y abandonadas, no hay nunca revisores, por lo cual se usa el argumento de que no hay viajeros, no porque no los haya, sino porque ni siquiera se contabilizan los que hay. Y bueno, para acabar, otro ejemplo de línea con mucho potencial que bueno, afortunadamente no está al borde del cierre, pero en temas de mantenimiento, vamos, cualquier día la cierran por seguridad, que es la del FEVE, que va desde Coruña a Ribadeo, a la frontera con Asturias, de ancho métrico, vía única sin electrificar, que sobre todo por el tramo de Lugo recorre poblaciones de 10.000, de 15.000 habitantes, de 5.000 y que bueno, prácticamente a diario hay algún árbol que se cae en la vía o incluso corrimientos de tierra, vaya. Y lo mismo, no hay revisores y no se hace nada, ni el gobierno gallego ni el español, y además de que están desincronizados con los horarios de buses. Además de que tiene un interés turístico muy grande por los paisajes, los acantilados que hay en el mar y que pasa por discursos naturales que para mí de la línea más bonita que hay en Galicia, vaya, para en tema de vista. Y nada, me gustaría que, bueno, la verdad es que das muy buenas indicaciones de cómo mejorar el servicio. En la línea del FEVE sí que hay más de 4 circulaciones al día, Hay 8, pero sí. bueno, las condiciones en las que se hace por velocidad y por mantenimiento y fiabilidad de la infraestructura, pues son muy pobres. Y eso, me gustaría que, bueno, pues que si hay cambio de gobierno ahora en Galicia o si se cambia la actitud respecto a Renfe, pues se pueda hacer algo similar que lo que se ha hecho en la Puebla de Segur. Bueno, mi opinión es que la red de FEVE es una red que tiene un potencial tremendo. En Suiza hay muchas líneas métricas, diría que un tercio de la red suiza es métrica,
y tiene unas prestaciones impresionantes. El hecho de que sea métrica no significa que sea menos importante o que tenga menos capacidad de prestar un buen servicio. Y allá el problema es que las autoridades no se han ocupado de ellas, ¿no? Las regiones piensan que es un tema de Madrid y Madrid durante muchos años ha tenido en la cabeza la alta velocidad y nada más que la alta velocidad y la ha abandonado. Y la situación de postración de esta línea es una vergüenza. Es una línea que va desde Ferrol hasta Andaya. Por tanto, es el corredor cantábrico. Y allá viven millones de personas. Y los trenes no van vacíos. Y por tanto hay un potencial tremendo, no para hacer trenes rápidos, porque son recorridos del siglo XIX, pero trenes eficientes. ¿Por qué un tren de Ferrol a Oviedo ha de hacer 70 paradas? Uno tiene que hacerlo, pero otro puede hacer 3. O entre Santander y Bilbao, porque no puede haber un tren directo, como lo hay entre Madrid y Barcelona, o Zaragoza y Barcelona, o Córdoba y Madrid. Es evidente, ¿no? Entonces, yo creo que si los gobiernos regionales presionan, al final estas líneas se las quedarán ellos, porque el gobierno español tiene poco interés. La verdad es que cuando en la época constitucional, en el año 78, se transfirieron muchas líneas del Estado, casi todas de FEBE, a las autonomías y aquellas que se han transferido han tenido un rejuvenecimiento impresionante. Por ejemplo, Ferrocarriles de la Generalitat está transportando 90 millones de viajeros al año. Euskotren menos. Los de Mallorca también. Mallorca, que era una cosa que estaba condenada al cierre, no paran de comprar trenes y dar un tren en la hora punta cada media hora. Igual con Valencia. Por tanto, la idea de esta regionalización creo que es muy buena. Países como Francia, países como Alemania o como Holanda, que tienen algunos fuerte tradición centralista, todos los trenes están en manos de la región. El operador puede ser el del Estado o otro, pero el que marca el servicio es el presidente de la región, no es el presidente nacional. Son temas de proximidad. Yo creo que es como la enseñanza y como la sanidad. Estas cosas desde cerca. La línea de la Pobla, si no se hubiera transferido, estaría muerta. Así de claro. Es mi opinión. Más intervenciones y, por supuesto, lo del Lugo-Coruña es una vergüenza y hay un potencial enorme. Si esto fuera Suiza, habría un tren cada hora. Estaría electrificado y probablemente en muchas secciones habría doble vía. Además, es una zona que geográficamente no es muy complicada. No hay que hacer grandes túneles. Es fácil de trabajar allá para ampliar, hacer segunda vía a tramos, poco a poco, ir creciendo. Creo que Adif tiene el proyecto de electrificar esta línea. Una línea que se electrifica difícilmente se cierra ya y, por tanto, sería una buena noticia avanzar en este sentido. Nosotros, en nuestro documento, que podrás encontrar en la página web que he hecho mención, en el apartado de documentos, hay un plan de servicio mínimo, plan de servicio viable, que no pide peras al olmo, le pide peras al peral, pero no al olmo. Lo explica lo que hemos propuesto para siempre con esta idea del mínimo de 4 servicios. Andrea, ha levantado la mano. Hola, buenas. Pau, gracias por tu presentación, muy interesante el caso de La Pobla. Bueno, esta línea tuve la oportunidad de conocerla hace unos meses, que hice todo el viaje hasta La Pobla y la verdad es que me quedé alucinando con cómo ha cambiado esto en los últimos años y estoy totalmente de acuerdo contigo en que es un claro ejemplo de éxito de cuando las cosas se quieren hacer bien. Entonces, ya que hablamos de la provincia de Lleida, quería preguntarte por el servicio nuevo que han inaugurado estos días, la tercera línea de cercanías de Lleida hasta Tárrega, me parece que es. ¿Cómo analizas un poco el servicio? Si crees que tiene potencial tal como se ha diseñado el servicio y demás, o crees que no tanto. Bueno, esta es la zona más poblada de Lérida. Es el corredor de la Nacional 2, desde Cervera, Tárrega, Mollerusa, Bellpuig, y me dejo algún pueblo más. Lérida vive había, imaginaos, había 4 servicios diarios
que era ridículo, y ahora han subido hasta 10. Lo va a hacer Renfe y ya Ferrocarriles de la Generalitat ha hecho un procedimiento de compra para tener trenes propios y esta línea la han nombrado la RL, R de Rodalías y L de Lérida, 3. Y por tanto creo que es una línea que la gente estaba muy contenta. Yo cuando hago correspondencia en Lérida para irme hacia el Pirineo, siempre me fijo en estas cosas, ¿no? Siempre llega un tren, entre que llega al AVE y salgo para arriba, siempre llega un tren de Cervera. Oye, siempre lleva 80, 100 personas. Y no voy en la hora punta yo, ¿eh? Voy en la hora valle. Por tanto, cuando das buen servicio, estoy seguro que tendrá un éxito impresionante. Soy optimista. Uno puede decir, hombre, es que 8 son poco, 10 son poco. Bueno, quizá mejor que hubiera un servicio horario, ¿no? Desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, que serían 15. Bueno, pues 10 estamos ya más cerca. Yo soy así optimista. Entonces, quiero preguntarte, ¿tú por qué crees que no se han hecho antes esta clase de actuaciones? Porque yo puedo entender, por ejemplo, que la línea de la Pobla, pues bueno, está sin electrificar, los trenes eran antiguos, requería una gran inversión, como has comentado, 100 millones. Pero, por ejemplo, este incremento del servicio hasta Tárrega, que simplemente es poner un tren, que estamos hablando de un coste marginal muy pequeño, porque la infraestructura ya la tienes que tener. ¿Cómo es que estas cosas cuesta tanto de llevarlas a cabo y no pasa de forma generalizada ni en Cataluña ni en España? Yo creo que el tema del tren estaba fuera de la agenda, excepto la alta velocidad, y ahora empieza a entrar en la agenda por todo lo que está pasando en el mundo, el calentamiento global, estas cosas. Cada vez va a haber más trenes y hoy nadie discute que esto hay que hacerlo. Es verdad que la competencia de cercanías y regionales se transfirió al gobierno de Cataluña en el 2010 y por tanto la Generalitat podía hacer esto muchísimo antes, ¿no? Bueno, también ha habido cambio de gobierno en Cataluña. Hay un gobierno que yo creo que es más sensible que el anterior al tema del tren. Y bueno, aquí hay muchas cosas por en medio. Esto daría para una conferencia específica porque tiene mucho de política y mucho de psicología, porque la política es psicología. Sí, que al final, por desgracia, detrás de la planificación del transporte público hay casi más políticos que ingenieros, ¿no? Bueno, no. A ver, todos los que hacemos planificación, todos somos ingenieros. Lo que pasa es que luego llega arriba y como hay que gastar dinero, dicen otras cosas. Bueno, yo Ya. creo que está muy bien. Ahora dicen que cuando lleguen los trenes nuevos eléctricos, harán toda la línea hasta Manresa. Algunos dicen que llegará incluso hasta Tarrasa para hacer correspondencia. Ya veremos, ¿no? Yo creo que lo importante es que alguien tenga la iniciativa y diga, voy a comprar trenes, voy a hacer lo mismo que en La Pobla. La Pobla es el espejo, La Pobla es el modelo, ¿eh? Es el modelo para toda España, porque la verdad, una línea condenada al fracaso que tenga un incremento de pasaje para el año que viene del 70%, es una cosa, una línea que tiene 10 veces más viajeros que la de Cuenca cuando se cerró, que es más larga y con más población. Por tanto, tiene mucho. Y en una zona donde no vive ni Dios, porque arriba de Balaguer no vive nadie. Yo y mis amigos, que no somos nadie. Sí, la verdad es que es una pasada, ¿eh? La vuelta a la tortilla que le han dado a esta línea. También están aprovechando mucho el potencial turístico y demás. Pero para esto fueron a inspirarse a Italia, a la línea de Bolzano-Meran, una línea turística que es como la de la Pobla. Oye, hoy está transportando, creo que son 10 millones de viajeros. Una cosa increíble. Tienen un parque de 13 trenes y en la hora punta pasa un tren cada 20 minutos. Imagínate tú. Ostras. Hay que hablar alemán, pero alemán es fácil, ¿verdad que sí? Pues ya está, hablamos alemán y ya está. Bueno, Pau, muchas gracias por tu presentación. Venga. Sí, estaba. Hola, buenas Muy tardes bien, a todos. Yo, se ha cortado. José se ha cortado. Al hacer la tos, se ha cortado. Damos la palabra a Marc y cuando vuelva. ¿Por qué? Pablo también, o sea. No vamos a acabar nunca. Bueno, es igual, para eso estamos.
Marc Anadell. Yo, pues bueno, nada. Primero, gracias, Pau, por exportar el modelo este del tren de la Pobla a toda la península. Y pues muchos otros lugares donde podría implementar un servicio similar. Y mi pregunta es entonces, Hola. ¿cuánto viable económicamente implementar este tipo de servicios con paradas facultativas, en zonas de baja densidad de población, construyendo desde cero la infraestructura? ¿O simplemente en este caso pues ha sido posible porque había una infraestructura previa y solo se ha aprovechado para dar un servicio? Además, pues considerando que tenemos la cantidad de autovías y de autopistas que tenemos en este país, no sé si es viable construir nueva infraestructura para explotarla con servicios de este tipo o mejor dejarlo al autobús y ya está. Bueno, mi punto de vista es que la gente necesita transporte público y el ferrocarril siempre es más atractivo que el autobús, porque a la gente le gusta ir en tren y no le gusta ir en autobús. La prueba es que en Alemania, que es una ciudad, que es un país que tiene muchas ciudades medias, hay unas estadísticas muy completas, desde 1 millón hasta 200.000 habitantes, hay como 50 ciudades. Y tiene su estadística, y las ciudades que tienen tranvía o metro tienen una captación del 50% superior unitaria a las que tienen autobús. Por tanto, el ferrocarril atrae. Por tanto, un ferrocarril te va a llevar más gente porque, segundo, el 50% de la población de España no tiene capacidad para moverse en coche, si no es con un familiar. Por tanto, hay un público cautivo potencial enorme. Y tercero, hay mucha gente que no le gusta ir en coche, aunque tenga coche. Porque quizá el coche es más rápido, pero en el tren pues puedes leer, puedes dormir, te puedes enamorar, te puedes llegar a casar, puedes estudiar, puedes hablar. En el coche no vas a conducir, lo que es una actividad intrínsecamente peligrosa. Por tanto, el ferrocarril siempre, cuando lo haces bien, siempre atrae a las personas. Y lo que decías de trenes nuevos, bueno, la verdad es que lo de la Pobla, como el tren ya existía, hubo una inversión baja. 1 millón por kilómetro es poco. Y con 100 millones arreglaron la plataforma, las estaciones, compraron trenes nuevos, hicieron toda la señalización. Es poco dinero. Si esto hay que hacerlo de nuevo, es mucho dinero y en zonas planas es barato, pero en una zona montañosa como el Pallars sería carísimo de hacer. Esto se hizo después de la guerra por circunstancias que no conozco muy bien. Había muchos prisioneros de guerra trabajando gratis, esto sí. Pero bueno, esto es el pasado. Pero ahora, por ejemplo, el gobierno de Cataluña está estudiando hasta 6 proyectos de ferrocarril nuevo. El de la Costa Brava, el de Olot, el de Lloret Blanes, el de Manresa, Súria, Sallent, hasta Berga, el del Ebro y el del Pirineo. Y por tanto, aquí sí que hay que gastar dinero, hay que hacer expropiaciones y tal. Esto ya sube más. Esto no cuesta 1 millón de euros el kilómetro. Esto costaría sobre 10 o 15 millones el kilómetro. Pero claro, el metro de Barcelona cuesta 120 millones el kilómetro. Durante 40 años de democracia hemos hecho metro en Barcelona y autopistas para el resto del país. Le toca al resto del país recibir algo de tren también. Y esperamos que estos estudios de viabilidad, que tenemos reunión pronto con el gobierno, uno de ellos... Hola, Rafa. Alguno de ellos cristalice. La verdad es que arreglar una vía es barato y construirla es caro. El tren de la Pobla jamás se construiría ahora. Pero ya que lo tenemos hecho, pues lo aprovechamos. Sí, ¿me di entrada? Sí, sí. Venga, José, porque está cortado, no sé qué ha pasado. Que justo cuando iba a entrar le di al interruptor del ordenador y lo apagué. Y entonces, para no reiniciarlo, he abierto el móvil y ya está. No. Lo primero que quería era, Pau Nou, felicitarte por el trabajo que has hecho y por la preparación ferroviaria tan extraordinaria que tienes. Eso es lo primero.
Lo segundo, cuando estabas hablando, tengo aquí un esquema que yo no me atrevo a reproducirlo en el ordenador y sacarlo ahora para no complicarme, del año 41, y está esbozada la línea paralela al Mediterráneo que tú has citado. Está con líneas intermitentes que pone ferrocarril en construcción, el año 41, de modo que no es ninguna barbaridad, ninguna utopía, ninguna tontería hablar de ese corredor, porque yo lo tengo casi dibujado en la red ferroviaria española del año 41. Otro tema. Últimamente hay unas declaraciones del ministro, creo que ha sido de ayer o antes de ayer, en la que habla de la regionalización del ferrocarril. O sea que el entorno a nivel nacional está también por descentralizar el ferrocarril. A mí me ha recordado cuando lo he leído que yo creo que los más mayores lo conocemos, los más jovencitos no, que Renfe tuvo 7 zonas. Una zona era la quinta, era Cataluña, Y la Aragón. cuarta Valencia, ya lo conocéis. En aquella época, cada zona se ocupaba bastante de los trenes regionales, pero con la unificación de Renfe, terminar con las zonas que eran las unidades de negocio, se centralizó todo mucho y el tema regional quedó desatendido. De modo que creo que el momento es muy bueno para luchar por los trenes regionales. Tengo algunas notas apuntadas un poco dispersas. Otro, tenemos que diferenciar los trenes regionales de los trenes intercity, porque, como ha explicado muy bien Pau, hay regiones que necesitan comunicarse con las grandes poblaciones, pero también hay servicios intercity entre ciudades que no están en un radial desde Madrid y que tienen bastante tráfico potencial. En realidad son trenes regionales intercity. Otra anotación que tenía aquí. Recuerdo cuando ha hablado de los trenes en Gran Bretaña. Perdona. ¿Me oís? Sí, te oímos, sí. Sí, aquí le he dado el móvil. Yo en una ocasión en Inglaterra cogí un tren regional para ir no sé desde dónde hasta Londres. Cuando me senté en el tren, llegó el interventor y me dijo: ¿usted va a tomar este tren todos los días? Digo, no, no, solamente hoy. Me dijo, es por prepararle el desayuno para el próximo día. Fijaron lo que es la atención al cliente, al viajero. Me preguntó eso para esto. Yo he oído hablar hace tiempo de lo que se llaman los trenes de ocio y negocio. Tren de ocio y negocio para que el que va en el tren aproveche para, como ha dicho Pau, pues para ir relajado, para ir leyendo, para ir estudiando, para ir trabajando. Por tanto, es muy necesario que todos los trenes tengan el wifi, que tengan también esa posibilidad, y pensar en los trenes de ocio y negocio. Otro tema para mí es la unificación de la infraestructura con la explotación, con la gestión del material. En la línea de Lérida-Pobla de Segur es un ejemplo en la que, uniendo la infraestructura y el servicio ferroviario, ha funcionado perfectamente. Incluso el gestor, la entidad que lo gestiona, decide si quiere invertir más en infraestructura y menos en servicio o viceversa. De modo que lo que sea descentralizar y unificar la gestión de la infraestructura y de la explotación me parece muy interesante. Y luego otro tema, que habéis hablado también del tren regional, que hay paradas obligatorias y facultativas y que el viajero señala cuándo quiere bajarse. También con el sistema que hay, que es atención a la demanda, la estación del recorrido de ese tren regional puede avisarle al tren regional de que tiene que parar en esa estación porque hay un viajero. Y eso hay que ver la forma del sistema que habría que implantar para conseguirlo. Y son notas sueltas que luego ya, si seguimos adelante, seguiremos desarrollando. Sí, me parece súper interesante lo que dices
Y el tren regional no se acaba en la región, porque, por ejemplo, en la línea del Ebro hay mucha relación entre la parte oriental de Aragón y Lérida, y entre la parte Sí. occidental de Aragón con Navarra, y por tanto es un continuo. El tren regional sería Cataluña, Aragón, Navarra, y desde Navarra hacia el País Vasco. Totalmente de acuerdo. Y por Pablo. último, os tengo que dejar porque me está esperando mi nieta, que es mayor que la tuya, Pau, porque tiene 24 años. Uy, a mí que... tiene 2. Bueno, a mí 24. Otro tema que quería deciros es el tema de las poblaciones que están lejos de las estaciones. Yo tengo previsto, incluso comentado con Adif, la posibilidad de establecer un sistema de gestión informática de forma que los viajeros que van a bajar, por ejemplo, en la estación la de Pla de Vilanoveta, la de Tarragona, ¿no? Camp de Tarragona. Sí, que los viajeros que van a descender en Pla de Vilanoveta previamente con una aplicación informática se sepa quiénes van a ir a un mismo lugar o a una misma zona. De forma que la estación de Pla de Vilanoveta, antes de que llegue el tren, ya tiene preparados los servicios para las poblaciones cercanas. O dentro de la población, pues estos van a la universidad, estos van al hospital. O sea que creo que lo que es muy conveniente para los trenes regionales es una gestión informatizada del viajero. Y eso es con un sistema informático. O sea, son varias ideas que me han surgido, que las he puesto. Y luego también otro tema. Acabo de ver también que Siemens va a fabricar material para ofrecer el leasing para trenes regionales. Quiero decir que montar un servicio regional no quiere decir que tengas que comprar los trenes. También puedes cogerlo en plan de leasing, de forma que habrá empresas que se dediquen a fabricar y suministrar material y que cada vez será más modernizado, más automatizado, más informatizado, pero que haya empresas que se dediquen a fabricar y a obtener el mejor material para ofrecerlo a los servicios regionales. Y por último, existe porque claro, si cada región, cada comunidad o cada zona tiene unos trenes regionales, en España puede haber 30 o 40 regionales. A lo mejor había que pensar en crear una agrupación de servicios regionales, lo mismo que existe una asociación de empresas ferroviarias. Asociación de empresas ferroviarias privadas que están unidas. Ahora las empresas de viajeros nuevas de alta velocidad se van a unir también, pues también habría que pensar en la forma de establecer sinergias entre las empresas, que pueden ser incluso las actuales de carretera, como puede ser ALSA, que se quieran introducir en el sector de servicios regionales. O sea, todo esto son ideas sueltas que a ver si luego las puedo poner un poquito más en serio, y me parece que por aportar lo que se me ocurre así de primera mano. Gracias. ALSA ha manifestado su interés para entrar en el mercado regional ferroviario. Imagino que un día de estos tenemos y también en trenes turísticos. ALSA en trenes turísticos. Yo estoy hablando con ALSA hace tiempo de un tren turístico a la Sierra de Madrid. Vamos a dar la palabra a Pablo, que hace tiempo que espera, el profesor de la Politécnica. Vale. Oye, perdonad, yo os dejo aquí, luego veré la grabación, que es que me tengo que marchar. Venga. Venga, pues gracias y un abrazo para todos. Igualmente. Hasta luego. Hola, Pablo. buenas tardes. A ver si... ¿Me oís? Sí, muy bien. Sí. A ver si con permiso de mi hija de 9 meses, porque se le han acabado las fresas y a ver si me deja hablar. Primero, bueno, muchas gracias por tu presentación. Había datos que no conocía y la verdad es que me pareció muy interesante. Tenía primero una pregunta, a ver si tienes un dato del coste de explotación por kilómetro tren de la línea de la Pobla de Segur, si te lo sabes así, aunque sea el dato gordo, con el modelo que habéis... Lo tengo en la hoja de cálculo, pero
Bueno, No lo tengo ahora, pero vaya. He puesto en el chat mi correo electrónico, me escribes y mañana te lo envío. vale, vale. Que te lo digo porque, bueno, una de las cosas que estuve mirando cuando estuve analizando el tema de la línea de Cuenca es el tema este de, claro, bueno, primero del estudio este que hizo INECO para justificar el cierre de la línea, que no sé si tuviste acceso. Sí, sí. Entonces, bueno, ¿qué? Si te lo pudiste leer, donde, Sí. bueno, pues ahí había, entre una de las índices que decía, era esto, bueno, que el coste kilómetro de tren de esa línea de Cuenca era unos entre 12 y 14 euros por kilómetro. En comparación, el coste de un autobús es de unos 2 euros por kilómetro, ¿vale? O por vehículo. Entonces, claro, si hay suficiente demanda para meter a los viajeros en un autobús, pues se meten en autobús y ya está, ¿vale? Lo que no cuentan es que para sustituir el servicio que hace un... Entonces, claro, está diciendo 2 euros frente a 12. Pues te ahorras, pues eso, 10 euros o prestas servicio por un 16% del coste, ¿vale? Lo que no se entra a decir es que para sustituir un tren hacen falta pues entre 3 y 4 buses simultáneos. Porque la velocidad comercial en un autobús, una vez cuando empieza el autobús, el problema que tiene es que cuando empieza a entrar en los pueblos, la velocidad comercial pues cae en picado. Aparte de que es peor el servicio, mejor, peor comodidad y tal, la velocidad comercial cae en picado y hace falta pues, más autobuses. Entonces ya no estamos hablando de 2 frente a 12, sino pues 8, 6, 8 frente a 12, que ya no es tanta diferencia. Entonces eso hay que tener cuidado. Luego, un apunte que quería hacer que nadie se rasgue las vestiduras es referente a lo de las emisiones de CO2 y todo esto, ¿vale? Que efectivamente, si lo que queremos es reducir emisiones, lo que primero que hay que hacer es sacar vehículos de la carretera. Y eso se consigue con trenes con un modelo que tengan un modelo de negocio asequible y barato barato, que sea económico. Entonces, si vamos a empezar a explotar una línea de débil tráfico, pues no se puede empezar por la electrificación, porque eso es aumentar costes. Y si no empezamos, antes de eso, pues si no tocamos otras cosas como son las prestaciones, tiempos de viaje, combinación de servicios, etcétera, etcétera, pues haremos un servicio caro, bajaremos emisiones, pero irá vacío. Entonces esas cosas hay que tenerlas en cuenta. El modelo de Apolo de seguro me parece muy acertado porque se empezó mejorando el servicio, cambiando los trenes. Perdón, a ver. Es que ya se me han acabado las fresas y ya protestan. Entonces, nada, pues eso. Me parece un modelo muy acertado porque primero se ha optado por mejorar el servicio y una vez que ha subido la demanda y se empieza a aumentar el servicio, entonces ya se plantea la electrificación. ¿Vale? Aquí en Valencia se está mejorando ahora mismo la línea de Alcoy, que no sé si la conocéis, también fue otra de estas afectadas por el cierre aquí del 85, que al final se salvó, también gracias a la propuesta. Y contrariamente a la de Cuenca, se va a mejorar. Bueno, pues sé que creo que tengo entendido que la van a electrificar. O sea, van a gastarse un dineral en aumentar el galivo de todos los túneles para poder electrificar. De momento hay 4 trenes al día que tardan el mínimo 2 horas y cuarto para hacer 120 kilómetros y otros 3 tardan casi 3 horas por hacer 120 kilómetros. Bueno, pues no sé si eso será empezar también la casa por el tejado. Entonces, por eso hay que tener muy claro el modelo de negocio. Y luego, rápidamente, por acabar, 2 apuntes más para completar la información que has dado de la línea de Cuenca. En el problema de Cuenca, ¿vale? En contraposición al de la Pobla de Segur, hay 2 problemas. Uno, primero, que al final la madre del cordero de todo esto es el interés por unos terrenos urbanísticos de la estación de Cuenca, ¿vale? Que hay por ahí empresas de Cuenca interesadas en hacerse con los terrenos. Y entonces, pues bueno, ahí ha habido presión pues, para la administración, pues para eso, a cambio de cerrar el ferrocarril, pues dejar esos terrenos limpios y que las empresas pues, puedan urbanizar, sin tener que desmantelar la línea con cargo a los plusvalías. Eso por una parte. Y luego otro problema que tiene en el caso de plantear la regionalización de los servicios es la escasa o nula tradición ferroviaria que tiene la Comunidad de Castilla-La Mancha. Nula y menos interés. Entonces, pues, así como FGC, pues es una empresa, de hecho, creo que a mi juicio, y las pocas veces que he trabajado con ella, pues me ha demostrado que es una empresa muy válida a nivel ferroviario, de las mejores que tenemos aquí en España, pues claro, en Castilla-La Mancha, pues la Junta de Castilla-La Mancha, pues tradición e interés por el ferrocarril, pues
ahora mismo no tiene. Entonces ahí sí que tiene un hándicap. Entonces, por resumir, lo que es importante, lo que es clave, es establecer, tener un claro modelo de negocio, qué es lo que se quiere hacer y para qué. Y eso, efectivamente, empezar a ver qué queremos hacer y cómo establecer los pasos pues, para no empezar la casa por el tejado e ir invirtiendo consecuentemente. Y luego, por último, pues también hacer referencia a que un transporte, o sea, por mejorar el transporte, la cosa no mejora. O sea, una actuación en transporte tiene que venir también aparejada con una planificación territorial, porque si no, pues puede pasar lo que ha pasado, de hecho, con el AVE Madrid-Valencia-Cuenca, que ha servido para despoblar Cuenca. Como está Cuenca a 1 hora y pico de Madrid, a 1 hora y pico de Valencia, pues la gente se ha ido de allí. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas, ¿vale? Y nada, eran esos apuntes porque no me quiero extender mucho más. Muy bien. Gracias por tus aportaciones. Un comentario. Cuando fuimos a ver al director general de Transportes de Castilla-La Mancha, a pesar que no tienen tradición ferroviaria, mostró un gran entusiasmo por las propuestas que le presentamos de mejora del servicio. Oye, chicos, os daré todo nuestro apoyo. Bueno, fue bien. Sí, pues las declaraciones que he oído yo del ¿cómo se llama?, del consejero de Fomento, van en tachar el tren de decimonónico, de obsoleto, de desfasado y tal, y vamos, el interés que tienen por coger esa línea es nulo, según lo he visto. Bueno. Yo intenté también reunirme con el director general de Transportes en un par de ocasiones, pero al final me cancelaron la reunión. Muy bien, pues muchísimas gracias. Lo dejamos aquí. Ya llevamos 1 hora y 20 minutos. Y nos vemos el tercer jueves de marzo con un nuevo tema. Los que os habéis apuntado, ya estáis fichados para la siguiente convocatoria. Y los que no, por favor, enviad un correo electrónico al correo de la Alianza, que es info@alianzaferrocarril.org, y entonces ya os incorporamos a los mailings para que estéis al día de todo, de lo que producimos, de lo que hacemos también. Gracias por vuestra presencia y nos vemos dentro de un mes. Muchas gracias a ti. Gracias. Buenas noches y bon nit.